negrito, mi niño que tanto amé. Lleguen todos a la casa, vamos a hacer un batiné. Se me murió mi negrito, mi niño que tanto amé. Lleguen todos a la casa, vamos a hacer un batiné. Mi corazón llora triste, pero ¿qué más puedo hacer? Solo entregárselo al cielo hasta que lo vuelva a ver. Se me murió mi negrito. En el fondo pueden escuchar una de las piezas del colectivo Umoja, que es el grupo de música de bomba puertorriqueña a quien entrevistamos en el episodio de hoy y con quien pude compartir y pasar un rato bien ameno el fin de semana pasado. Estuvimos con ellos en la casa del poeta en Guayama durante la entrevista y luego estuve con varios de sus integrantes dando un par de vueltas por el municipio de Ponce y compartí con ellos, ¿verdad? Estuvieron tocando música en varias plazas, en La Concha, allá en Ponce, y luego en el negocio La Barrita, también en Ponce, y allí estuvieron tocando bomba de la buena para un público que se dio la vuelta allí. Realmente ellos no estaban para tocar allí, ¿verdad? No tocó como tal el colectivo, tocaron varios de los integrantes del colectivo con otras personas que estaban allí. Así que la pasamos súper, la pasamos chévere. Y la música que están escuchando en el fondo, pues es una composición original del colectivo Umoja, que no tan solo pues tocan y cantan las piezas, sino que también las componen. Y van un poquito más allá, que esa es la explicación con la cual vamos a empezar este episodio, de qué se trata esto, porque va un poco más allá. Es una investigación de la historia, una investigación de la bomba, y de esas investigaciones que ellos hacen es que ellos sacan estas composiciones que ellos hacen. Así que para que ellos le expliquen directamente de qué se trata esto, pues los voy a poner directamente a escuchar el episodio de hoy. Que lo disfruten. Pues mira, de verdad que la dinámica es bien informal, así que y ya veo que ustedes son unos veteranos ahí, porque en entrevistas y demás, las he entrevistado 20 veces. Sí, para el periódico, también los vi que estaban en radio, ¿verdad? 1540 es. Y lo hicimos nosotros solos. Sí. Porque la anfitriona no estaba de viaje. ¿Así no estaba ese día? Nosotros éramos los invitados y nosotros mismos no. Hicieron el programa, última hora. Hicieron todo, hicieron el programa, hicieron el Facebook Live. También. Hoy no tenemos Facebook Live porque Pepa no puede. No. Sí. Pepa te dije que venía y... Pues yo le presto el mío y lo ponemos aquí. Como quieras. Pero quería hablar del colectivo Umoja. Se produce Umoja. Umoja, colectivo Umoja. Sí, aunque se escribe con Umoja, J. Umoja. Y eso es una lengua suajili, que es de allá de África. De varias naciones de África adoptaron del este el suajili como lengua oficial. Ellos siguen teniendo
muchos de ellos sus propios idiomas, pero el Swahili lo adoptaron como una lengua común, ¿verdad? No digo todas las naciones africanas, sí, pero... Que está relacionado con el bantú. Con el bantú. O sea, que es una de las lenguas bantú, Swahili. El Swahili. Entonces, ¿Y por qué es Swahili para el nombre del colectivo? La realidad es que cuando nos reunimos originalmente para hablar sobre la posibilidad de hacer algo diferente, originalmente era hacer música con personas que tuviesen los mismos intereses en términos musicales, que más o menos estuviesen experiencia similar, tanto tocando como cantando. Nos reunimos en casa de Wilfredo Sánchez Bernecer en Junco, Pedro Luis Amaro, a quien amorosamente llamamos Pepa, mi hija Adelis, Wilfredo y yo. Y entonces, pues fue como que, mira, todos tocamos en algún grupo, estamos en algún grupo de bomba, pero nos gustaría hacer algo musicalmente, ¿verdad? Un reto diferente. Nada, nos reunimos para pues, explorar la posibilidad de hacer algo. Y ese día no quedó nada establecido específicamente, excepto la posibilidad de un nombre, porque cuando comenzamos a decir, pues, ¿cómo se llamaría? Y entonces Pepa dijo, pues yo lo que quiero es un vente tú. Y yo le dije, no, pero un vente tú, a mí no me gusta la idea de un vente tú, porque si tú estás diciendo que tú quieres compartir musicalmente con personas que estén en tu mismo nivel de interés por la bomba, gente con la cual tú sientas que tú puedes aprender, retarte, pues no puede ser un vente tú, porque cuando tú dices un vente tú, es el que llegue, como llegue, cuando llegue, lo que haya. Entonces pues se dijeron un montón de ideas, y yo dije, mira, pues realmente déjame empezar a buscar qué es lo que queremos. Queremos un grupo. Bueno, a mí me gusta más la idea de un colectivo, porque pues la gente no tenga que dejar los grupos en los que están. Esa idea a mí me gustó mucho. Me gustó la idea de que fuera un colectivo. Sí, que la parte de colectivo es porque no es que todo el mundo pertenezca únicamente a este grupo, sino que es una colección de personas que están en diferentes grupos, que están haciendo diferentes cosas. Correcto. Okay. Pues entonces ahí ya estaba sentada esa base de que fuese un colectivo. Pero pues vamos a buscar algo. Yo digo, pues déjame escribir la palabra unión, unidad, y buscar lo que pasa. Nosotros estamos bien curiosos, estudiando mucho sobre la bomba, pero no solamente la bomba por tocarla, sino de dónde sale, cuál es la raíz, ¿verdad? Pues la raíz es África. Sí. Entonces, pues yo dije, déjame, que yo sé en términos de lenguas de allá. Pues hemos estado estudiando mucho costumbres nigerianas y todo eso, pues, ¿y qué lengua hablan? Pues está el Yoruba, pero cuando yo escribí unión en Yoruba, pues la palabra, yo decía, como que no tiene punch. Pero recordé que había leído que el Swahili era una lengua que habían adoptado muchas naciones africanas como una lengua común, y puse pues Swahili, puse unión, unidad, y surgió la palabra Umoja. Okay. Cuando la palabra Umoja surgió en esa búsqueda, inmediatamente yo dije, esta es la palabra. ¿Por qué? Porque en diciembre nuestra compañera Nitsi Judith había decidido hacer en su casa, ese diciembre anterior, una celebración que nació en los Estados Unidos, que se llama Kwanzaa, un festival que celebran desde el 1960, más o menos 60, y en la década del 60 surgió ese festival para recapturar los valores de muchas de las culturas africanas, ¿verdad? De muchas de estas naciones, los valores tradicionales de ellos.
Y entonces nosotros fuimos esa noche a casa de Nitsi, como 6 meses o 7 antes de que nosotros tuviésemos esta reunión para establecer un grupo. Habíamos ido a casa de Nitsi, ¿verdad? Y ella había preparado estos papelitos como unas telas como africanas con cada uno de los días del Kwanzaa. Y entonces el 26 de diciembre, que era la fecha en que estábamos allí, la palabra de ese día era umoja, que es unidad. Y al final de la velada, ella nos había dicho, pues pueden coger, formaba como un marcapágina, pueden coger los que quieran de esos y llevárselos. Y el que yo escogí llevarme fue umoja. Y otro que era del 31 de diciembre, que era Imani, que significa fe. Pues entonces cuando 6 o 7 meses hacia adelante empezó a buscar una palabra para unidad, porque ya yo había olvidado del Kwanzaa, no está en mi mente eso. Pero al ver la palabra que sale umoja, yo la tengo ya. Esto es un mensaje, así que pues de ahí que escogiéramos, ¿verdad? Yo propusiera, miren, gente, pues, ¿qué les parece llamarnos umoja, colectivo umoja? Porque también estaba la palabra ujima, pero ujima significa trabajo colectivo. Y yo dije, ¿podemos llamarnos colectivo ujima? Entonces Pepa me dijo, ajá, somos el colectivo. Así bien dulce. Y yo le dije, pues está bien, pues umoja, colectivo umoja. Así que ese día no logramos decidir cómo, quién, pero sí cuál iba a ser el nombre y la dirección a tomar. ¿Y desde el principio ha habido las mismas personas o se han ido uniendo diferentes personas? Pues te puedo decir honestamente que casi se ha mantenido, ¿verdad? Bueno, Julie hizo un escogido de personas. Fue Julie quien la escogió, porque ella fue llamando uno a uno. Invitando. Sí, fue invitando, exacto. A esa reunión Julie fue invitando. La reunión estábamos solamente 4. 4, esa inicial. El colectivo, pues Julie nos fue llamando uno a uno, ¿verdad? Nos planteó el proyecto y pues a los que nos llamó yo creo que nadie le dijo que no. En principio, porque pues era un proyecto bonito y bien interesante, así que yo rápido dije, pues claro. Pero fue así, Julie la fue llamando, no sé cuánto tiempo le tomó. Tú dirás, Julie. Bueno, lo que ocurre es que, como te mencioné, en esa primera reunión nada quedó como establecido, así que lo dejamos en el aire. Mira, si queremos hacer algo, pero como no estuvimos totalmente de acuerdo los 4 cómo iba a ser esa ejecución, y no fue que no estuvimos de acuerdo, es que queríamos hacer algo, pero no habíamos ido con la mente clara de cómo hacerlo. Así que ese día yo me acuerdo que Freki dijo, Freki es Wilfredo Sánchez, yo lo que quiero es que Pepa deje de trabajar debajo del sol y se dedique a la música, porque él tiene mucho talento y yo lo quiero ver en la música de lleno. Y mi hija dijo, pues yo lo que quiero es seguir desarrollándome, seguir aprendiendo sobre esto. Yo dije, pues yo lo que quiero es seguir aprendiendo y para mí es importante no cantar solamente por cantar las canciones, yo quiero saber de dónde salieron, qué es lo que hay ahí detrás. Quiero, en la parte musical, yo quiero cantar con gente que pues podamos montar voces, que suene, que haya unas armonías, o sea, gente con quien yo pueda crear eso. La percusión, pues gente que se comuniquen bien entre ellos, que se disfruten y sobre todo eso, formar como que este colectivo de gente que disfruten estar juntos unos con otros. Pero ahí no pasó más nada. Yo me fui para casa y estuve meditándolo antes de que nosotros hubiésemos tenido esa reunión. Como desde principios de año yo había decidido crear una página de internet que fuese como un periódico acerca de la bomba, un periódico virtual que tuviese la historia de la bomba, una sección que fuese de historia de la bomba, una sección que fuese promocionando los grupos, una sección que fuese promoviendo personas que hacen cosas relacionadas aunque no sean bomberos directamente, por ejemplo, costureras,
o sastres que hagan ropa para la bomba, autores que escriban canciones para la bomba, gente que grabe esto, los fotógrafos, o sea, todo. Yo quería que fuese algo que incluyese todo. Que personas mayores que quedasen vivas se pudiesen ir a entrevistar. Esa era la idea detrás de ese periódico, cual todavía no había logrado ponerle un nombre, aunque había jugado con unas cuantas ideas. Pero como salimos de la reunión sin poder establecer para la cuestión del colectivo una idea clara, esos días que siguieron yo estuve pensando y dije, si yo combino la idea que tenía para el periódico y en vez de hacer un periódico algo virtual lo convierto en una cuestión viva, ¿sabes? Que algo que engrane todo eso ahí de alguna manera. Tenía claro que no deseaba que fuese un ventetú, así que me senté y elaboré la idea de lo que debía ser el colectivo, la explicación de lo que era Colectivo Moya, como una propuesta completa de lo que fuera Moya, la visión, los valores para eso, lo que se quería perseguir. Y cuando lo estuvo eso escrito, pues entonces se lo mostré a mi hija, a Adeli, se lo mostré a Pepa, y a ellos les gustó mucho la idea, y entonces dije, bueno, pues entonces yo voy para adelante con esto. Muy bien. Lo imprimí, fue un PowerPoint que preparé y aparte de tenerlo en PowerPoint lo imprimí, y entonces me senté a pensar qué personas yo me gustaría compartir este proyecto con ellas. No necesariamente se conocían entre ellos, de tener amistad, sí se habían visto por el ambiente de la bomba en distintos momentos, distintos puntos. Pero como si eran personas a las que yo conocía, yo dije, creo que aquí puede haber una buena afinidad. Y pues los fui invitando uno a uno. ¿Y cuál era esa visión? Inicialmente, ¿verdad? Porque esto ha ido evolucionando. Variando, sí. Se ha mantenido algo, pero hubo una variación, evolucionó en otra cosa. Inicialmente aprender sobre las canciones, o sea, de dónde salieron las canciones que hay en la bomba, estas canciones que cantamos tradicionales, cuál es la historia detrás de esas canciones, quién las escribió, qué estaba pasando en ese momento histórico. Tratar de averiguar sobre eso, porque para no cantar como el papagayo, sino es interesante qué estaba pasando ahí, de dónde salió. Esa fue la idea inicial, aprender sobre las canciones tradicionales de aquí, de Puerto Rico, pero entendiendo que compartimos una raíz afrodescendiente, pues también canciones, música, ¿verdad? Influencias musicales que tuviésemos de otros, por ejemplo, de otras islas, sí, de otras partes, pues explorar eso, montar esas canciones. ¿Y qué varió ahora? ¿A dónde ha llegado ahora? Lo que ocurrió fue que cuando comenzamos a averiguar sobre las canciones, surgió la posibilidad de hablar con un mayor. Okay. Con una persona mayor que... Sí, que era era investigación, pero era buscar en internet, buscar sí, literatura. Ajá. Y entonces la parte que se unió un poco después es la de la entrevista. La entrevista. Entonces surge esta cuestión, mira, conozco a esta persona y a esta otra persona y quiere hablar con nosotros. Así. Okay. Qué bien. Fue una sorpresa porque en la bomba las cosas son, ¿verdad?, como que bien calladitas, como que se ha perdido mucho de la historia por eso. Y pues vamos para allá. Y eso nos voló la cabeza, porque de repente tú te das cuenta de que esto no se trata de dónde salieron las canciones solamente, esto no se trata de la historia de la bomba, ahí de repente nos dimos cuenta, realmente esta es la historia de nosotros, de todos nosotros, de todos los puertorriqueños. Esta es nuestra historia, la historia no contada. Así que en ese momento hubo ese... Sí. La dirección quedaría, entonces te diría que ese fue el momento en que quedó
mejor establecida, ¿verdad? En términos de... En los términos de la investigación, ahí se definió todo. Con las entrevistas nos dimos cuenta de que ese era el camino a seguir en la cuestión de la investigación, que era aprovechar a las personas que estuvieron vivas, que están vivas todavía, que nos pueden contar de primera mano porque estuvieron allí, cómo se hacía la bomba, que resulta que era cómo era el Puerto Rico y cómo se vivía en esa época. O sea, que no era solamente hablar de música, era hablar de todo, de la vida. Porque la música de la bomba estaba íntimamente relacionada, era una parte más de la vida, ¿verdad? Y con eso nos topamos y ahí pues se nos abrieron los ojos y decidimos que ese era un camino a seguir bien fuertemente. Okay. Y ahora mismo, ¿cuántos son ustedes? Escuché el número por ahí, 16. Originalmente 16. Te digo honestamente, a lo largo del camino, nadie se ha salido, no es que nadie se ha salido, pero al ser muchos y ser de distintas partes de Puerto Rico, la cosa no es tan simple. Sí. Por ejemplo, Wilfredo Sánchez Bernecer, que fue donde nos reunimos inicialmente y que es pues uno de los fundadores del grupo. Justo cuando nosotros arrancamos a tener actividad, le hace presentación, le hace entrevistas con mayores. Él es artesano en metal repujado y le surgió una oportunidad de tener un espacio en el Viejo San Juan con otros artesanos como en un local, más la posibilidad de estar los fines de semana en distintos puntos del Viejo San Juan, como el paseo que hay allí, Paseo de la Princesa. El Paseo de la Princesa, pues eso impide que él participe de lleno y pues como artesano él tenía que aprovechar esa oportunidad, claro, que le surgió. Así que esto es una persona que forma parte del colectivo Moya, pero que activamente no puede estar con nosotros. Tenemos a un Cristian Tonos, ¿verdad? Que es un joven sumamente emprendedor y pues yo creo que Cristian ha podido estar con nosotros como en 3 ocasiones o 4, no más. Si hay una situación, por ejemplo, hace poquito íbamos a tener una presentación en San Juan y hubo una situación con los tambores y él está mirando en el chat que tenemos la situación, pues yo puedo llegar, o sea, sí. Él no puede estar en todo, pero si se le necesita, ahí está. Tenemos otra persona que es de Toa Baja, Manuel Ayala, y Manuel, pues, es difícil, o sea, que de por allá él venga a estar reuniéndose, a estar ensayando, pero sabemos que en el momento en que sea necesario, y muchas veces por referencias históricas, él es un estudioso, pues él está ahí. Si yo te voy a decir activamente los que vamos que somos la parte del componente musical, porque no todos son del componente musical, te diría que 10 personas. 10 personas están ahí fijas, participando de lleno, más que todo en la parte musical. En la parte de la investigación, eso es un reto, pero nadie se ha salido. Claro. Siguen estando ahí. Lo que pasa es que lo que te digo, pues la cuestión geográfica muchas veces es bien retante lograr, cada vez más cuesta arriba, ¿sabes? Pero sigue mencionando los nombres, quiénes son los otros. Bueno, pues vamos a mencionarlos. Los otros 13, sí. Vamos a mencionarlos a todos. Ya mencionamos a Wilfredo Sánchez Bernecer, y junto con Wilfredo Sánchez Bernecer, su esposa, María Socorro Pérez, la hermana de Wilfredo Sánchez Bernecer. Wilfredo es buleador y también toca los cuas. Su esposa también toca barril y toca cuas, aunque con nosotros, con Colectivo Moya, ella pues los cuas y la maraca y hace el coro, porque ella también hace coro. Nitsi Judith Sánchez es la hermana de Wilfredo Sánchez Bernecer y es una excelente cantadora, una voz preciosa.
pues tenemos aquí a Sixto Javier Merced, que es buleador, ¿verdad? Toca el barril, lo que se llama el seguidor, ¿verdad? Canta, toca la maraca, baila, toca los cuas, es el lead de la investigación, pues, un all around. Es director del grupo Bomba Brava, así que ahí tienes un punto en lo que te menciono, que verdad que no pertenecemos a otros grupos. Wilfredo Sánchez Bernecer además está en el taller de bomba de Juncos, porque él vive en Juncos. Entonces, ¿a quién más menciono? Pues a mi hija Adelis. Adelis hace coro, Adelis bailadora. Tenemos a Pedro Luis Amaro, mejor conocido como Pepa Amaro, barril subidor. También toca los cuas, y ahí lo vamos a detener. Él es un excelente percusionista, si no canta, él no canta. Tenemos a Carlos David de Jesús, Charlie. Charlie es subidor, Charlie canta, escribe, también de vez en cuando se tira su pasito, o sea, sí. Entonces tenemos al maestro José Luis Archeval. José Luis Archeval es una gran figura dentro de la bomba del sur. Él dirige la escuela de bomba de Ponce, la escuela Isabel Albizu Dávila de Ponce. Es un maestro bombero, es uno de nuestros subidores. Tenemos a Pedro Antonio Cebollero. Pedro Antonio Cebollero, pues él bulea, él toca los cuas. Es un excelente artesano. Hace barriles y hace las maracas más espectaculares que tú te puedas imaginar. Tenemos a Javier Smith, Javolo. Javolo toca los cuas, baila y hace coros. Tenemos a Minirka Cabán Casanova. Minirka pertenece también al grupo Ausuba. Minirka es cantadora, recientemente se está estrenando también en Ausuba, está tocando los cuas también, y es una hermosa bailadora. Tenemos a Ivette Ayala. Ivette Ayala es bailadora y hace coro. Tenemos a... ¿quién se me está quedando? Pues mencioné a Cristian. Cristian, pues no siempre puede estar con nosotros, pero Cristian es esta persona que también es un all around. Él canta, él baila, es buleador, es subidor, toca la maraca, o sea, de verdad que Cristian hace lo que tenga que hacer. ¿Quién me falta? Manuel, como mencioné, Manuel Ayala, mejor conocido en las redes sociales como Yo Soy Manuel. Él es un excelente buleador, es artesano de barriles, y es un investigador exhaustivo de todo lo que tiene que ver con la afrodescendencia. ¿Quién se me está quedando? Yo creo que ya. Creo que ya, pues, y yo. Y Julie. Y yo. Julie. Mira, entonces, quería entrar un poquito en la discusión de cómo ustedes llegan, ¿verdad?, al colectivo Moya, porque pues tiene que ver mucho con la música, ¿verdad?, la bomba, la investigación, todas estas cosas, pero quería conocerlos un poquito, y quizás podemos empezar por Sixto. Sixto Javier Merced es el nombre, ¿no? Rolón. Merced Rolón. Muy bien, muy bien. ¿Tú te dedicas 100% a esto de la música o tú tienes otra cosa que haces en la semana? La música es mi pasión, pero no soy músico formado, ¿verdad? Yo entré a la música ya de mayor, llevando a mi hijo a clases de música en Calley, en la Escuela de Bellas Artes. Pues lo llevé a mi hijo, le interesaba la percusión, y ahí lo llevé en la percusión. Y pues terminé yo como estudiante también de la percusión. Yo siempre estuve interesado en la bomba desde niño. A mí la bomba, escuchaba bomba y dentro de mí se activaba algo que yo no entendía lo que era, pero era muy poco frecuente, porque pues la bomba en mi niñez no era muy, ¿verdad?, conocida en el centro de la isla. Yo me crié en Calley. Era muy raro escuchar bomba,
Pero cuando yo la escuchaba, yo no sé qué me pasaba, era simplemente despertaba en mí muchas cosas que yo no entendía, pero me fascinaban. Pues ya de mayor comencé a coger clases de percusión en la escuela de Calle y el maestro de percusión, que se llama Huichín Luis Sánchez, él es baterista de muchos grupos, sobre todo del grupo Ya Posteado y de muchos grupos. Es músico y él era el maestro y empezó a dar clases de percusión latina, incluyendo bomba y plena. Resulta que Huichín cogió un taller de hacer barriles, tambores de bomba, y luego cogió el taller y nos enseñó a todos los estudiantes a hacer barriles de bomba. Y él hizo un taller y hicimos 12 barriles de cantazo, éramos muchos estudiantes, yo hice 2. Y entonces, a base de eso, eso fue en el 2013, comenzó a hacer un grupo con los estudiantes de percusión, comenzamos a tocar bomba. Él empezó a buscar información de canciones de bomba y empezamos a tocar bomba para el municipio de Calley, que hacía en cualquier actividad del municipio tocaba el grupo. El grupo él lo llamó Bombalta. Bombalta, que decía bomba alta de la montaña. Sí, de la montaña. Y eso cogió un auge bien grande y nosotros simplemente nos volcamos a aprender a tocar. Yo especialmente me empecé a tomar clases de otras escuelas en San Juan, porque simplemente yo me enamoré o me se reactivó algo en mí. Así que cogí clases con Marien Torres en la escuela de Tambuyé, con Pablo Luis Rivera en Carolina y Junito Febres y Rafael Maya. Y luego cogí clase con José Emanueli, que es uno de las figuras más importantes de la bomba, junto con su hermano Jorge y Vitito, sus hermanos. Porque es una de las personas que más se le atribuye el boom que tiene la bomba desde los años 90. Uno de los personajes principales de la bomba contemporánea es José Emanueli con su hermano Jorge. Porque ellos de jóvenes investigaron, hicieron una serie de actividades que la bomba como está ahora en parte se le debe a ellos dos, ¿verdad? Y pues cogí clase con ellos, son excelentes maestros todos. Toda esta gente pertenece a la generación del bombazo, que es esta época del 90 y finales de los 90 ahora. Pues estos jóvenes, que aún son jóvenes, porque son algunos menores que yo o mi edad, realizaron todas estas actividades, lo que es el bombazo de Puerto Rico, empezaron a tocar bomba donde jamás se había tocado bomba. También cogí clase con Pipo Sánchez, que es del son del batey. Omar Sánchez. Y con esos maestrazos, pues yo me formé en estos años, entonces mi pasión por la bomba se multiplicó. Y entonces llega la invitación de Julie. Antes de eso, pues me tuve el atrevimiento de formar un grupo de bomba en Calley, con gente de Calle y Sidra que no sabían de bomba. Y eso fue un atrevimiento porque pues no sabía mucho de bomba, sabía un poquito. Yo pues sabía un poquito más, porque lo que yo sé, el conocimiento que yo sé, yo me considero que estoy como en 3º o 4º grado de escuela elemental, en la bomba. Y con ese atrevimiento hago el grupo, suena bastante chévere, pero me doy cuenta del atrevimiento y yo sí que tengo que aprender. Por eso fue que me metí a coger clases en todos lados. Sí. Y el grupo se llama Bomba Brava, porque nos originamos en Sidra, que era donde yo vivía, y varios de los integrantes vivíamos en Sidra, y pues en Sidra están los bravos de Sidra, y por eso es que le pusimos Bomba Brava. Después, cuando me di cuenta que Bomba Brava es un concepto antiguo de la bomba, pues con más responsabilidad me sentí, así que me puse a estudiar mucho. Todavía estoy estudiando, sí, y mucho. Pero entonces llega Humoya, llega Julie, que nos conocemos también a través de la bomba.
y me hace la invitación a este proyecto hermoso y pues, ¿cómo decir que no? Si es lo que a mí me fascina y me apasiona. Dile lo que haces en la semana para que le entienda. Sí, que tú dices del Departamento de Salud. Yo trabajo en el Departamento de Salud, yo tengo una maestría en ciencias con concentración en investigación y evaluación de proyectos. ¿Qué fue lo que estudiaste en la UPR de Calle? Economía. Yo me formé como... Y después en el recinto de ciencias médicas, ¿estudiaste allá qué? Allá estudié evaluación e investigación. ¿Qué es lo que me estás contando? O sea, que lo mío son más o menos investigación y el método de investigación. Y esto cae con lo que estamos haciendo acá, porque pues es bastante científico. Tratamos de hacerlo lo más científico posible. Pero por más científico que uno trate, el elemento humano no se puede... O sea, tú puedes aplicar el método científico, pero no puedes controlar lo que es la humanidad del conocimiento. Y los sesgos son parte de esa, ¿verdad? De esa humanidad, porque los sesgos yo creo que explican un poco el contexto. Sí. De lo que se está investigando. Es el contexto, lo que le llaman los sesgos. Es el contexto en donde la persona que te está hablando pues está dando su contexto. Tú hablas de bomba en Jobos y vas 3 kilómetros a la izquierda, te vas a Arroyo, que está cerquísima, y el contexto, aunque era bastante parecido, no es el mismo, y un concepto en Jobos no es lo mismo que un concepto en Arroyo. Y ese es el contexto. Ahí están las variaciones en la investigación, ahí están los sesgos, llamados sesgos, que son otra cosa que esas variaciones humanas, que no está mal. Sí, no, es cuestión de explicarlo. Sí, me fascinó el concepto, ¿verdad? Porque cuando yo hablé con Julie del colectivo Moya y me empezó a explicar, ¿verdad? Que no tan solo era parte de la música y de pues, hacer la música, sino que también tenía que ver con investigar sobre la música, la historia, la bomba. Y me llamó mucho la atención. Me imagino que también que la parte del periódico que habías mencionado, ¿verdad? Que hay una parte de coger toda esta investigación que se está haciendo y convertirla en un escrito tipo artículo científico en algún momento, ¿verdad? Estamos en eso. O la idea de que habíamos hablado también de que de repente una opción un podcast, ¿verdad? En lo que todas estas investigaciones que esto está haciendo se pueda transmitir de alguna forma, que quizá un poquito más sencilla a la escrita, que es la parte del podcast. Y Julie, yo te conocí en un contexto totalmente diferente al contexto de la música, inclusive el contexto previo que te conozco de la música, el contexto de como poetisa, ¿verdad? Yo te conocí en la construcción. Tú me conociste manejando cosas, ¿verdad? Sí, manejando la construcción. Pero yo sé que tú naciste en Ponce, ¿verdad? Tú naciste en Ponce. Yo he vivido toda mi vida en Guayama, pero realmente, ya me estás dejando en la calle. Porque ahora la gente va a saber porque yo siempre pongo mujer del sur. Ponce y Guayama. Porque la gente, sí, yo soy de Guayama, pero yo nací en Ponce. Me crié en Guayama y tal como mencionas, pues tú me conociste en algo totalmente diferente de esto. Yo soy una persona rara. Soy una persona, lo que podrían llamar polifacética, ¿verdad? De alguna manera. Toda mi vida he estado ligada a cosas que tienen que ver con el arte. ¿Por qué? ¿Es simplemente por el haber vivido en Guayama o por la familia que estaba envuelta en esto de la música, no. La escuela? De verdad que yo te puedo decir que desde que yo llegué a la escuela, tú sabes que las maestras siempre tienen algún embeleco, ¿verdad? Y pienso que desde primer grado, con las fiestitas del salón o lo que fuera, quedó claro pues que yo vine con un montón de habilidades artísticas. Creo que heredé muchas de ellas de mi abuela Benita. No puedo decir que haya heredado, sé cosas que heredé de mis abuelos paternos porque eran personas que les gustaba servir y las causas sociales,
Pero lo artístico de Benita totalmente. Mi mamá es una persona sumamente artística, tiene una voz muy bonita para cantar, aunque no es persona de estar por ahí haciendo nada de eso. Cualquier cosa manual que decide hacer, pintar, hacer algo, pues lo logra. Mi papá tiene una voz muy bonita también, así que hay muchas características mías que yo puedo ver de dónde vienen. Pero el arroz blanco lo traje yo, ¿sabes? Porque ellos son personas muy para ellos, muy guardaditos. Pues estas dos personas, benditos, llegaron con esa nena a primer grado y resultó que la nena era un arroz blanco. No, I'm sorry, eso fue lo que les llegó, pero realmente la escuela fue lo que dejó al descubierto desde el principio que yo sería esta persona. Siempre he escuchado bomba, siempre he estado expuesta a música, a la música, no solamente por la cuestión de escuchar artistas ni nada, sino yo tengo, aunque ya mi abuelita murió hace mucho tiempo, hace 14 años, pero yo viví una vida bien apegada con ella. Yo crecí escuchándola cantar estas canciones que no todas estaban en español, no todas tenían el sonido que tú escuchas por ahí. Crecí oyéndola cantar Rosarios de Cruz, muchas canciones con palabras en latín, con palabras en francés, con palabras en creol. Mucho preguntarle sobre su mamá, saber que su mamá, sus tías, llegaron, ¿verdad? La familia anterior a ella llegaron a Puerto Rico, que lo que hacían era hacer cigarros, así que trabajaban con tabaco, con esa otra industria. Saber que mi abuelo trabajó con la caña y que antes de eso pues participó de preparar todo lo que es los acuíferos, las zanjas para llevar el agua hasta las casas en patillas. Entonces pues todas estas voces, ¿verdad? Fueron enriqueciendo mi infancia, pero al haber encontrado que tenía voz para cantar, pues siempre estuve en grupos en los que cantaba. De la mano con eso también descubrí poder engranar bien las ideas y escribir. Desde niña cantaba. Originalmente tocaba la guitarra. Estuve tocando la guitarra hasta que mi hermano aprendió a tocar guitarra y entonces yo descubrí lo que es que alguien sepa tocar la guitarra de verdad. Así que el zapatero a su zapato, tú tocas y yo canto, y ahí quedó la cosa. Desde que yo tenía aproximadamente 7 años, comencé a cantar en la iglesia, porque iba con mi abuela a la iglesia, aquí a la parroquia en Guayama, y la monja que tocaba el órgano escuchaba que yo cantaba con ella con micrófono y yo sin micrófono, y la voz mía sonaba ahí con la de ella, así que empezó a invitarme a sentarme con ella en la banqueta del órgano. Y eventualmente, teniendo alrededor de unos 10 u 11 años, empiezo a trabajar de lleno con Nora Cruz. Conozco a Nora Cruz, que es la persona que tiene custodia de este edificio en el que nos encontramos, la Casa del Poeta, y que es una gestora cultural de toda la vida, que es la responsable. Yo, Julia Ibela Porte García, puedo decir que considero que aquí en Guayama, que la bomba haya tenido en un momento dado un resurgir y que la gente haya mirado hacia eso, es responsabilidad de ella, porque aunque ella no se dedicaba de lleno a la bomba, siempre incluyó eso en sus proyectos. Pues entonces, teniendo yo como unos 10 o 11 años, la conozco allá en la parroquia, yo la conocía de antes, pero empezar a trabajar de lleno con ella, pues teniendo esa edad. Ella forma un ministerio de música de jóvenes, y ahí empiezo a estar yo más de lleno con ella. Ella siempre tenía obras de teatro, así que yo estaba en la obra de teatro con ella. Ahí también descubrí que me gustaba actuar, que me gustaba escribir guiones.
Y así mismo pues me fui desarrollando. No estudié arte, no estudié canto, no estudié nada de eso porque mi papá pensaba que había que estudiar cosas que te permitieran tener un trabajo, ¿verdad? Así que estudié instrumentación y también estudié, que es a lo que me he dedicado profesionalmente por mucho tiempo, gerencia de negocios. Tú me conociste manejando todo un presupuesto para personas que vinieron de todas partes del mundo a hacer una construcción gigantesca, manejando a esas personas y haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con el arte, nada que ver con la bomba. Después supiste de mi, ¿verdad? De mi parte poética. Sí. Sabías como que cantaba, pero no te esperabas esto otro. Sí, no, conocí inicialmente a qué te dedicabas, pero no conocí tu pasión hasta un poco después que empiezo con... Sabías lo que hacía para vivir. Exacto. Pero no lo que me permitía mantenerme viva por una pasión, ¿verdad? Sí. Pues sí, hago muchas cosas. Profesionalmente, pues soy, ¿verdad? Una persona que estudió para manejar negocios, administración de empresas. Aparte de eso, pues también, por muchos años, cuando tenía 18, 19 años, comencé una formación como masajista, porque me gusta, de mi abuelita heredé el querer ayudar a las personas, curarlas, sanarlas. Así que estudié también por el lado terapia de masaje. Cuando tenía 24 años comencé a aprender Reiki y eventualmente pues me convertí en maestra de Reiki. Así que por los pasados, 18 años he sido maestra de Reiki, Reiki Master. Y pues son cosas que las he estudiado, y no solamente las estudié, sino que continuamente me he mantenido practicándolas. O sea, como que llevando todo a la vez, ser el gerente de esto o administradora de aquello, cantar, escribir, sanar gente, sanar espíritu. Realmente estoy bien agradecida de los dones y los talentos que me fueron dados y de la posibilidad de explorarlos todos, tantos como pueda, al menos tantos como pueda. ¿Qué es eso de Imani Sasa? Ay, Imani Sasa, okay. Pues Imani Sasa, ¿qué pasó con Imani Sasa? Imani significa fe. Imani significa fe y Sasa significa presente o ahora. Imani es uno de los principios que están en lo de Kwanzaa, pero para mí no tuvo nada que ver con eso. Está ligado a una memoria muy triste de mi vida. En el 2016 yo tuve un accidente de carro en el que a mí no me ocurrió nada. Iba guiando y una persona falleció. Y ¿verdad? Yo soy responsable de esa vida que se perdió. Y entonces, pues yo me encerré de alguna manera en mí misma. No corté con todo el mundo, pero sí corté con todas las cosas que hacía socialmente, con cantar, con tocar, con estar por ahí, con la poesía. Mantuve más cercano el vínculo con algunos amigos que se atrevieron a estar conmigo en ese momento, porque no todo el mundo se atreve a acompañarte en un momento así. Y buscando dentro de mí cómo salir de ese periodo, pues buscando esos recursos internos, esa fe, porque Imani es fe, pero no se trata de una fe religiosa dogmática. Imani se trata de fe en uno mismo, fe en las personas que te rodean, fe en las comunidades, fe en la capacidad de, entre muchas personas, ser. ¿Sabes? Que tú, como individuo, no estás solo en el mundo, eres un individuo, pero necesitas, tú sabes, esa fe de los demás en ti para encaminarte, la fe de unos en otros, en que podemos salir adelante. Entonces, sabiendo ese significado, cuando
y que eso fue lo que me fue ayudando a poder salir de ese periodo, cuando decidí reintegrarme poco a poco a compartir nuevamente de manera más abierta. Ese fue el nombre que yo tomé como un recordatorio continuo para mí y como un conocimiento para los demás, que lo que yo estuviese haciendo tenía que partir desde ese punto, de que yo tengo que tener fe en lo que hago y que la fe tiene que ser algo presente, algo activo, no algo que se leyó, no algo que tiene que ver con religiosidad, no algo dogmático, sino una actitud de creer en lo que se hace, de creer en lo bueno de las personas, creer en lo mejor de mí misma y de los demás, y que eso sea un acto consciente y continuo, un acto presente, un acto de ahora. El ahora está siempre aquí conmigo, y pues eso es lo que es Imani Sasa. Tiene que ver también con el concepto de alma colectiva. Tú sabes que para mí eso es lo que es hablar con los amigos. Yo creo, tú lo sabes, yo creo firmemente en el alma colectiva. Yo creo firmemente que hay sentimientos, hay conocimientos que todos compartimos, sea de manera consciente o inconsciente, y que en un punto dado hay algunas personas que tenemos la capacidad, y no solo la capacidad, sino la bendición de poner eso en palabras o en acciones que reflejen que ese es el sentimiento no solamente de un individuo, sino de todo un colectivo humano. Para mí, ¿verdad? Eso es el alma colectiva en la cual nos representamos todos unos a otros. Sí, es muy interesante de todo eso que comenta, porque es como le da un trasfondo a lo que es el colectivo. Sí. Umoja, así que sé que he escuchado varias entrevistas y he leído varios artículos que han hecho con ustedes, y ustedes han entrevistado como a 8 personas ya en sus investigaciones. 8, ¿Más? Sí. Sí, hay 6 transcripciones y 2 esperando. Sí. ¿A quién he entrevistado? Inicialmente, has escuchado que tuvimos en septiembre y ahora en diciembre 9 nuevamente, vamos a estar compartiendo la primera jornada de divulgación, y se llama Goro, cántame un cuento. Esa fue nuestra primera entrevista. Este señor se llama Juan Antonio Díaz Sabater, le dicen Goro. Pues él fue nuestra primera entrevista el 31 de julio del 2017. Ese mismo día, esto fue una locura, estuvimos 3 horas con Goro y no se acabó la entrevista, simplemente dijimos, mira, hay que ponerle un paro a esto, nosotros pudimos haber seguido el resto del día con él, hasta por la noche, y él estaba dispuesto. Lo que pasa es que, pues, la ignorancia es atrevida, y como nosotros no sabíamos cómo se daban esas dinámicas, vuelvo y te digo, era nuestra primera entrevista, y allá la dice, mira, para ir a entrevistar a Goro, que Goro pues era hijo de tal, hijastro de tal, y nosotros, pues vamos para allá. Mira, pero yo le digo a Ivette, óyeme, pero es que también Edwin Brenner me dijo que doña Marta Almodóvar está dispuesta a que la entrevistemos, que hablemos con ella. Y Marta Almodóvar es una señora a la que yo amo muchísimo y que conozco desde que yo tenía 19 años. Entonces, pues, Marta vive en el puerto, Goro vive en la puente y al lado, pues vamos a hacerla las 2 el mismo día. Digo yo, en mi locura, pero absoluta. Claro. Ignorancia total. Qué error tan grande, porque entonces estábamos allí con Goro y no nos queríamos ir. Pero Marta nos estaba esperando en casa de su hija Nancy. Así que esas fueron nuestras primeras 2 entrevistas. Juan Antonio Díaz Sabater, mejor conocido como Goro, quien fue hijo de Petronila Sabater, una de las más grandes bailadoras de esta región, e hijastro de Andrés Comodín, Mangual, mejor conocido como Hortolaza, mejor conocido como Andrés Comodín,
Y entonces, pues Goro no fue un bailador así conocido de bomba ni un tocador, pero él fue un testigo presencial, ¿verdad? De toda esta dinámica. Y llegamos allí a hablar con él y entrevistarlo y dejarlo que habíamos decidido que el método que íbamos a seguir para la investigación iba a ser la historia oral, entrevistas de siguiendo esa tradición de historia oral, dejar que las personas compartieran con nosotros sus experiencias, sus recuerdos, y hasta ahora pues así ha sido y nos gusta que sea así. Pero como era la primera vez, nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Ya hemos encontrado este único personaje. ¿Verdad? Cuéntale de eso. No, y resulta que dos personajes, porque Marta... O sea, la entrevista de Goro fue entrar a un mundo fascinante de hace 50 años, 60 años atrás, porque te cuenta las cosas que tú las puedes ver. Y él es un storyteller. Seguido, Marta Almodóvar, que no se queda atrás. Ese día, imagínate cómo... A nosotros nos marcó ese día. A nosotros nos marcó ese día. Nos cambió. Resulta que antes de esas dos entrevistas yo había ido junto con un grupo de gente que estaba Ivette, estaba Pepa, y había entrevistado a Edwin Brenes. En Arroyo, que es otro excelente contador de historias. Y yo grabé esa entrevista, que fue una conversación, hicimos una lista de preguntas, pero más bien no había que preguntar mucho porque este hombre, Edwin, tiene la mente clara y tiene las historias bien. Así que esa fue, antes, pre-Goro y pre-Marta, pues fue Edwin, que yo tuve la oportunidad junto con Pepa a tener esa conversación. Pero Goro y Marta, fueron, imagínate, es como ir al cine a ver una película de 3 horas que te fascina para seguir a ver otra película de 3 horas más de otro director. Y en las dos te quedaste con ganas. En las dos nos quedamos con ganas. No hemos salido de ese mundo. Entonces ahí siguieron conectándose las otras personas, que fue el señor de Arroyo, que vive en Jobos también. Oscar. Don Oscar. No recuerdo el apellido. También fuimos a Ponce a entrevistar a un señor que vive en Bélgica. El barrio Bélgica es un bastión histórico de la bomba y de la plena. Está al lado de San Antón. Y ahí entrevistamos a... Bueno, nosotros fuimos a entrevistar a Rubén. Nosotros fuimos a entrevistar a Rubén Lebrón, sí, que es el dueño del bar El Familiar en Bélgica. Pero lo que pasó allí no tiene precedente, porque ¿qué pasa? Él dice, pues está bien, me pueden entrevistar, yo quiero que me entrevisten, pero tiene que ser aquí en el negocio, porque yo estoy atendiendo el negocio. Claro. El Familiar es como que el refugio de Colectivo Moya, siempre ha sido, o sea, nosotros corremos para allá y allí no es porque haya que tocar, es que allí es como que el sitio de soltarnos y ser nosotros. Entonces Rubén dijo, vengan para que me entrevisten, pero tiene que ser en el negocio porque aquí es donde yo estoy. Ok, Rubén, pues entonces vamos a ir a una hora que sea bastante temprano para que entonces no esté la música prendida, haya poquita gente. Pero ya la gente, cuando ve que ya nos conocen, cuando ve que llegamos, la gente pega, ¿verdad?, a llegar. Pues entonces nosotros llegamos, preparamos el espacio, pusimos las sillas, pusimos la cámara para grabar, nos acomodamos, sabíamos las preguntas que queríamos hacerle, porque Javier desarrolló unas preguntas guía ¿verdad?, para que con eso fuese como que lo que encendiese en las personas sus memorias. Así que sabíamos todo eso. Lo que no esperábamos era que medio Bélgica iba a llegar, y si llegaba, pues pensábamos, pues van a llegar a comprar cerveza, a compartir como es allí. No. La gente hizo un círculo alrededor, y de repente estamos haciéndole las preguntas a Rubén. Pero empiezan, no, pero acuerdas, los que estaban allí, no, pero ¿te acuerdas de tal cosa? O sea,
se convirtió en una entrevista colectiva. Yo quisiera poder decirte los nombres de las personas, pero imposible. O sea, pero la realidad es que la entrevista de Rubén se convirtió como en esta fiesta de recuerdos de la gente de Bélgica. Yo no sé cómo va a ser cuando nosotros vayamos a bregar con esa entrevista, no. Esa es una de las dos que faltan. Me lo acabo de plantear ahora aquí hablando contigo, o sea, es como que eso va a ser una locura. Pero fue una multi-entrevista sin querer, no salimos a eso, pero en eso se convirtió. Sí, de ahí sale un libro. Sí, pero ¿no? También de Ponce habíamos entrevistado a Hito Santiago. Wilfredo Santiago, que es uno de los miembros fundadores junto con Isabel Albizu del grupo Bambalué de Ponce, grupo de bomba. El esposo, el viudo de la matriarca de la bomba puertorriqueña, Isabel Albizu Dávila. Y pues él nos dio también muchos datos de la bomba para el área de la calzada que queda frente al aeropuerto Mercedita de Ponce. Y de la bomba en general, de todo el corredor del sur. Sí, porque tienen fueron testigos de todos estos eventos. Y en el caso de él en específico, testigo y participante. Desde niño, porque entonces él viene de una familia de músicos. Sí, el papá fue cantante de música popular, incluyendo la Sonora Ponceña, también cantaba grupos Plena. de Plena, no me acuerdo el nombre del papá ahora mismo. Así que él viene de esa tradición. Su papá tenía lo que se llaman las terrazas en la calzada, pues habían espacios que eran llamados las terrazas, que era donde ocurría los bailes de bomba o las actividades de plena o de cualquier otro tipo de música, y ahí pues se vendía bebida, y en esa terraza se vendía bebida, ¿verdad? Picadera, y había actividad musical. Y el papá de Hito tenía una terraza, y ahí pues imagínate, él fue testigo desde que nació de esa actividad musical en Barrio Calzada, que es uno de los bastiones de la cultura en Ponce. Ponce completo cada esquina tiene, ¿verdad? No, Ponce es impresionante. Es porque yo ya he nacido en Ponce. Eso es cogiendo Ponce. Cada barrio en Ponce tiene una historia cultural increíble, que otra vez está ligada a la vida, porque para mí que la música y el arte es lo que le da al ser humano el balance para poder uno ese es el vehículo de expresión. El vehículo de expresión, sí. Golpes de la vida, es el arte. Si no hubiera arte, mira, perdona lo religioso, pero más que la religión, el arte debe ser la religión universal, porque es la expresión humana más sublime, digo yo, en todos los ámbitos del arte. La música es solamente uno de ellos, pero es lo que nos mantiene cuerdos, felices y balanceados. No, y lo que refleja genuinamente lo que es la vida. O sea, la vida queda plasmada en las distintas expresiones del arte, claro. Sea la música, sea la pintura, en lo que sea. La vida, lo que está ocurriendo en ese momento histórico, que todos los momentos de la vida son históricos, lo que está ocurriendo en ese momento siempre queda plasmado en alguna expresión artística. Pues hemos hecho esta entrevista, hemos transcrito ya la mayoría, y de eso ya estamos empezando a escribir, pues porque imagínate, de una sola persona se hace prácticamente un libro, si uno sigue buscando información y referencia. Cada entrevista es un libro, pero resulta que maravillosamente unos iban validando a los otros en muchos aspectos del tema de la bomba, ¿sabes? Era como que lo que dijo se validaban aquel, unas a otras. Lo decía casi exactamente igual desde otra perspectiva. El de Jobo, el de Ponce, ¿sabes? Es una cosa maravillosa. Y ahí pues es lo que nosotros estamos enfocándonos en eso, ¿verdad? En eso, sí, en los contrastes, pero también en lo que coincidieron ellos con respecto a la bomba. Y pues nada, estamos escribiendo de eso. No, me imagino que una transcripción de una entrevista de 3 horas
Larguísima, 100 páginas. No, mira, y te 200. te digo una cosa de verdad. Él dice, el trabajo lo ha hecho él. O sea, de verdad que, o sea, no, al César lo que es del César, él, se ha tomado esa... Yo sé que él lo hace porque es que él está fascinado con lo que le estoy oyendo allí. O sea, él no puede esperar a que los demás se decidan a empezar a... Es que transcribirlos es revisitar, ¿verdad? La historia, estás escuchando el audio. Y es como, bueno, otra vez, ver la película. Uno aprende transcribiendo. Uno conoce a la persona, uno conoce la historia de la comunidad. Aquí nosotros nos enteramos de cómo se formaron algunos de las comunidades de Guayama, cerca de Jobo, ¿verdad? Que fueron estas colonias, que eran los lugares que estaban alrededor de las centrales, y estas personas iban siendo reubicadas en terrenos baldíos. Exacto. Y ahí se fueron formando sectores y barrios de Guayama. Imagino que en Puerto Rico pasó eso. Guayama tal vez es como reflejo de un poco de la historia de Puerto Rico. Sí, yo te diría que pues nosotros al haber podido hacer este tipo de entrevistas, pues entonces tenemos más conciencia de cómo se formaron esas comunidades. Probablemente esta es la historia que se repite a lo largo de todo Puerto Rico, pero nosotros aquí pues hemos podido tener esa muestra más clarificada, que quien nos dio ese contexto, quiero decir esto acerca de las personas que hemos entrevistado, todos estuvieron de alguna manera ligados a la bomba, la parte musical, pero cuando nosotros fuimos a entrevistar a Marta Almodóvar, pues esta entrevista es totalmente diferente, porque lo que Marta habló con nosotros que se relacionara con la bomba nosotros tuvimos 3 horas con ella, y de esas 3 horas probablemente unos 12 minutos ella habló sobre cosas que tuviesen que ver con la bomba, porque aunque ella nunca bailó bomba ni nada, Marta es ahora mismo la matriarca de esta línea de mujeres, que pues las viudas que pues son, como quien dice, esta cuestión totalmente simbólica de lo que es la bomba aquí en esta región. Ella es nieta de Salomé Villoda, esto fue de las cosas más grandes de la bomba aquí, hija de Julia Clavel, que fue bailadora casi hasta morir. Esto era un pote de sabrosura completo, pero a Marta nunca le interesó la bomba en términos musicales, ni para bailarla ni para cantarla, para nada. Ella aprendió a coser de niña y ella les hacía las enaguas a su abuela, a su mamá, a sus tías. Y en el área sur, también en el área sur y en Mayagüez, la enagua para las mujeres esto era una cosa, o sea, esto era una pieza de respetar. La enagua decía mucho de una bailadora. Así que eso fue toda su participación en la bomba directamente. Coser enaguas para su mamá, para sus tías. Pero Marta Almodóvar es una mujer que estudió pedagogía, y antes de eso, antes de haber sido estudiar, ella ayudaba en su comunidad. Marta ha sido una gestora comunitaria toda su vida. Y Marta, en esa entrevista, fue la persona que nos dio todo el contexto del movimiento, de las familias, de la gente, la dispersión de las comunidades. O sea, Marta tiene tanto que ver con que nosotros hayamos logrado entender qué pasó, porque en el sur se perdió la bomba por tanto tiempo. Qué pasó en esas comunidades, cómo la comunidad fue cambiando, porque ella vivió toda la vida ahí, aunque se movió a distintos lugares mientras estudiaba y se preparaba, pero siempre su centro, ¿verdad?, de vida
fue el puerto de Jobos, así que ella nos pudo dar toda esta historia, este contexto, explicarnos cómo se formaron distintos sectores, cómo fue cambiando la vida de las personas, las relaciones entre las familias. Todo eso nosotros lo obtuvimos en esa entrevista con Marta, que pues no era una entrevista, resultó ser una entrevista que no fue sobre la bomba, pero explicó mucho. Explicó mucho, nos dejó entender. Sí, no, yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchas personas, porque estamos hablando ahora de este movimiento que hay con la bomba desde los 90 hacia adelante, pero quizás, ¿verdad? Basado en esas entrevistas que ustedes han hecho, ¿qué pasó? Que la bomba se fue perdiendo, ¿verdad? Y de momento ahora resurge, pero ¿qué pasó que se fue perdiendo? Pues realmente tuvo mucho que ver con la cuestión económica, el factor económico, cómo estaba la economía en esa época, cómo se fue poniendo la situación económica en Puerto Rico, completamente en Puerto Rico, pero en el área sur pues ocurrió mucho que las personas empezaron a irse, lo que llamaban a embarcarse, así que las familias se fueron dispersando. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú miras, por ejemplo, en Loíza, pues en Loíza es un sitio donde la bomba ha ido pasando de generación en generación y los nenes desde chiquitos tocan, bailan, ¿verdad? Niños, niñas, y eso está siempre presente. No es algo ni siquiera te voy a enseñar esto, es que ellos crecen viéndolo. Así que esa bomba ahí se ha mantenido, porque es que las familias se han mantenido ahí, viviendo ahí. O sea, su historia como comunidad, como pueblo, es una cuestión bien diferente por contraste a lo que ocurrió acá. Acá, pues, ante el embate de la situación económica precaria, pues las familias empezaron, pues, fulano se fue, pues yo me voy a ir también. Se fue fulano, voy para aquí, voy para allá. Y hay gente que dirá contra, pero no se ocuparon de pasar esos conocimientos. Óyeme, aquí mismo tú y yo estamos haciendo historia. Sí. Pero no estamos viviendo el momento y no estamos pensando que estamos haciendo historia. Así que en el momento en que está la necesidad de buscar trabajo, de sobrevivir, tú no te pones a pensar, ay, pero es que el legado musical de la familia, de cómo bailamos, de cómo compartimos, ¿sabes? En el momento tú no estás pensando en eso. Sí. El momento, papá, esta mamá tienen 12 hijos que echar para adelante, que 12 boquitas que alimentar, 10 bocas que alimentar, 5 bocas que alimentar, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente comenzaron a irse, eso fue lo que pasó. Claro. Sí, está hablando de la fragmentación de la comunidad. Uh-huh. Sí, mira, yo tengo una tesis porque luego de estas entrevistas y haber escuchado a todas estas personas, sobre todo Marta, Goro también habló un poco del tema y Brené, y Archeval también hablaron sobre ese disloque en el sur. Bueno, en realidad en Puerto Rico la bomba menguó mucho en los años 70, pero sobre todo en el sur, 60, 70, en el sur desapareció. Ya en los 80 aquí casi no se tocaba bomba. Sí habían familias que lo tocaban en juego, qué sé yo qué. Pero ese disloque, yo digo que aparentemente el conocimiento no se había trasladado, ¿verdad? De generación en generación, pero sí había habido una absorción. Parece que esos muchachos se habían ido para Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo se toca bomba en Chicago, se toca bomba en Nueva York, se toca bomba en Seattle, se toca mucha bomba en California, en Texas. En Arizona, en la Florida. Y no solamente se fueron los jóvenes, así que muchos de los viejitos también se fueron con sus hijos, los mandaron a buscar después. Y aunque aparentemente parece que se estaba muriendo la bomba, en realidad no, era que estaba pasando por ese proceso de disloque social, por las migraciones, por las cuestiones económicas. Pero ahora mismo la bomba está más viva que nunca. A mí me dicen los mayores que ahora, o sea, nunca había habido tanta bomba. ¿Verdad? En la época en que nos tocó vivir, que es, en mi caso de los años 60 hasta el presente,
pues yo nunca había escuchado tanta bomba y tanta actividad de bomba y todos los fines de semana y ahora en la semana hay grupos tocando, hay actividades de bomba tocando, hay grupos de bomba que ni contándolos y siguen saliendo y qué bueno por eso. Sí. Y no solamente aquí, sino en Estados Unidos también. Ahora se toca bomba en Florida, en Orlando, en Tampa. Y ahora mismo hay semillas de bomba en Georgia, ¿sabes? Realmente lo que pasó fue que sí nos ocupamos más de la cuestión de la sobrevivencia y la bomba menguó, pero no iba a morir. Estaba ahí. Sí, no iba a morir jamás. Y se me ocurre también escuchándolo, ¿verdad? Que el proceso de urbanizar a Puerto Rico también tuvo mucho que ver. Y es como mi caso, yo viví toda mi vida en una urbanización en la que de repente llegaron estas familias a vivir allí que no se conocían. O sea, era una comunidad rara, no era una comunidad que... Una comunidad de formación. Sí. No Y entonces, es curioso, ¿verdad? Porque yo no tengo esa... ¿verdad? Traerlo de otra generación, traer ese conocimiento de la bomba, pero como quiera ha estado ahí, ¿verdad? Dentro de mí de alguna forma y un descubrimiento y que me encanta la bomba y me encanta la plena. O sea que yo creo que todo esto que viene en 90 para acá tiene que ver que esos pequeños puntos que han crecido, ¿verdad? Hubo una fragmentación y se esparció por todos lados, pero no desapareció, sino que estaba pequeñito, dormido y fue creciendo y ahora mismo hay muchísimo, como tú dices, y hay me mucho encanta. trabajo que hacer, porque nosotros, Puerto Rico, como colonia al fin, ha tenido un bombardeo increíble, ¿verdad? De la cultura norteamericana y de otras culturas. Puerto Rico es un puente humano, cultura, sí. ¿sabes? Aquí hay personas de todas partes del mundo y entonces los puertorriqueños en sí, muchos en el bombardeo ¿verdad? Y ahora más de los medios, hay muchos puertorriqueños que no conocen la bomba, no la conocen, saben de la palabra, saben de qué, pero no tienen idea de lo que es. No saben que Puerto Rico tiene más de un instrumento nacional. Rápido dicen el 4, ¿verdad? Que el 4 como el instrumento nacional musical. No, pero está el tambor de bomba y está el tambor de plena, que es el pandero, el de mano. Ahí está el tiple, también como instrumento, digamos, autóctono, ¿verdad? De Puerto Rico, que son los instrumentos nacionales. Pero los de percusión no son tan conocidos. O sea, por ahí... Yo llevo a mi trabajo con los tambores, por alguna razón, y yo pues cuando una actividad, pues llevo los tambores a mi trabajo para que no cojan sol, los tambores. Y yo trabajo en un lugar donde se atiende público. Y si entran 20 personas, 20 no conocen lo que es lo que están viendo y dicen, mira una conga. Le dicen hasta timbal a los tambores de bomba. Pues es una manera que yo tengo la oportunidad de yo ir educando. No, mira, eso es un tambor de bomba, está hecho de barriles y es el instrumento nacional de Puerto Rico en percusión al lado con el pandero. Y las personas se quedan, de verdad, yo no sabía eso. Y ahí he ido como educando. Ya mis compañeros de trabajo se han convertido en expertos en bomba porque yo me he ocupado de que ellos aprendan. Pero hay muchos puertorriqueños que desconocen su historia y desconocen su identidad porque nos tienen muy entretenidos, ¿verdad? Con ese bombardeo, ¿verdad? Mediático. Y con los ritmos extranjeros que aquí, ¿verdad? De los hermanos Antilla, el merengue, por un tiempo, así, pues la música afrocubana también, que es muy conocida, te diría... Me atrevo a decir que más que la bomba, por los puertorriqueños en general. Y hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Y eso es otra de las misiones que tenemos. Sí, no, que esa difusión que ustedes quieren darle a la historia de la bomba. Y en cuanto a eso, ¿tienen las entrevistas, tienen las transcripciones de ellas? ¿Los escritos que piensan generar son entre artículos o libros? O ambos. Ambos. De hecho, todas estas cosas están contempladas. O sea, sí. Tú las estás mencionando, pero
honestamente están contempladas. Nosotros hemos desde el principio establecido que estas entrevistas se van a ir convirtiendo en diferentes artículos, porque de verdad que de cada entrevista salen muchas cosas, muchas. Se van a convertir en artículos, papers, ¿verdad? Y eventualmente se pueden hacer libros, tú sabes, que tengan eso. Hemos hablado también, o sea, contigo no fue la primera vez que mencionamos tener un podcast, porque queremos hacer tan disponible a las personas la información como sea posible. Sí. Tenemos las divulgaciones, como lo que se hizo el 22 de septiembre, y ahora lo vamos a repetir el 9 de diciembre en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Ahí vamos a tener una jornada de divulgación. Tan pronto podamos, vamos a grabar nuestras canciones, que son canciones, muchas de ellas basadas en lo que hemos ido aprendiendo, historias que nos han contado. De verdad que un compromiso que nosotros establecimos cuando formamos el colectivo fue que muchas personas han investigado sobre la bomba. O sea, nosotros sabemos que nosotros no somos los primeros, ni mucho menos. Muchas personas han investigado. En lo que sí queremos hacer una diferencia es en el compromiso con divulgarlo. Nosotros siempre decimos que estamos haciendo esta investigación no desde una perspectiva académica, sino que nuestro proyecto es un proyecto de investigación ciudadana, porque queremos motivar a las personas a que entiendan que nosotros como puertorriqueños somos responsables de nuestra historia, de preservarla. Yo siempre le digo a las personas, mira, habla con tu mamá, si tú tienes a tu mamá, tu papá, tus tías, tus abuelos vivos, siéntate y hablas con ellos. No necesariamente es que vivieron cosas que tengan que ver con la bomba, pero te vas a sorprender encontrándote con que en algún punto algo de eso va a salir, o historias que van a conectar con eso. Porque nuestra historia es nuestra historia, estamos todos conectados. Claro. Entonces, pues sí, queremos hacer divulgación de tantas maneras como sea posible. Escrita, radio, prensa, presentaciones, grabaciones, todo medio que nosotros podamos tener acceso para compartir lo que estamos aprendiendo en el camino, lo vamos a utilizar. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas guías que ustedes utilizan? La primera que le hacemos, o que Julie hace, porque ella es una excelente entrevistadora, Julie, la primera es, luego de las preguntas de cuál es tu nombre, de cómo creciste, ¿cuál es tu primer recuerdo de una actividad de bomba? Esa es la rompehielo. Y después de esa no hay que hacer muchas preguntas, porque resulta que ellos siguen hablando y empiezan a contestar el resto de las preguntas. Pues porque buscamos hacer el contexto, ¿verdad? Comunitario en que se dio la bomba, indagamos sobre las normas, ¿verdad?, que regían la práctica de la bomba, en términos de códigos de vestimenta, las instrumentaciones, la dinámica del baile, la dinámica de los del inicio como tal de los toques. Entonces en eso surgen todos los demás aspectos, que es cómo estaba la bomba ligada a la vida cotidiana. Resulta que en todo, acá en el sur, pues una persona moría, era música de bomba. Un niño o niña moría, un infante, era un baquiní. Con la persona mayor es un Belén. Entonces, habían cánticos muy particulares de esas ¿verdad?, de esas actividades, pero no solamente cánticos. Nosotros descubrimos que los cuentos en los baquinés y en los Belén, habían personas expertas en hacer cuentos de la persona que murió, del niño que murió, de la comunidad, de la gente que les rodea, pero no eran hablados, eran cuentos cantados, ¿sabes? Es como que
en el Baquiné, pues se cantaba muchos juegos, se jugaba. El Baquiné era una celebración más que una, ¿verdad? Igual que el Belén, pues según en los Baquiné eran los juegos, en los de los mayores eran los cuentos. Y también se hacían cuentos en los Baquiné. Pero eran cantados. Y habían personas que eran expertas en eso. Por eso lo descubrimos en las entrevistas. Aquí te voy a compartir algunas de las preguntas. Sí, para que la gente tenga idea y entrevista a sus familiares, sus Okay. padres, sus madres, abuelos. Sí, pues excelente. Sí. Ok. ¿Cómo era su comunidad mientras usted crecía? ¿Cuál era el ambiente en esa época? Esa es una de las preguntas. ¿Qué edad tenía usted cuando por primera vez asistió a un baile de bomba? ¿Dónde se llevaban a cabo esos bailes de bomba? ¿Con cuánta frecuencia había baile de bomba? ¿Cómo se enteraban las personas de los bailes de bomba que se llevarían a cabo en otros pueblos? Pues estamos hablando, o sea, no había internet, no había Facebook, no había nada de eso. ¿Cómo era el baile de bomba? ¿Qué pasaba en el bateín? ¿Había un día específico para los bailes de bomba? ¿Era que se celebraban en días especiales? ¿Quiénes participaban de esos bailes de bomba? ¿Qué personas recuerda como bailadores y bailadoras de bomba? ¿Qué personas recuerda como cantadores y o cantadoras de bomba? ¿Había en ese tiempo hombres cantadores o solamente las mujeres cantaban? ¿Qué personas recuerda como tocadores de bomba? ¿Quién facilitaba dichos bailes de bomba en la comunidad? ¿Existían grupos reconocidos? Por ejemplo, tocadores, cantadoras, bailadores reconocidos. ¿Cuándo hacían esos bailes de bomba? Cuando hacían esos bailes de bomba, ¿les pagaban? Les pagaban. La gente que asistía al baile de bomba eran personas del barrio. Eran en su mayoría gente de raza negra o había personas que vivían bien, ¿verdad? En términos económicos, en aquel momento que también asistían a los bailes de bomba porque quisimos saber si esto era una actividad específicamente de personas de raza negra, de obreros, de trabajadores, o si también personas bien acomodadas y blancas asistían. Queríamos tener ese tipo de información. Que usted recuerde de cuando asistía a los bailes de bomba, tanto siendo niño como ya de joven y adulto, ¿hubo alguna pelea, algún revolú? De ser afirmativo, ¿era algo que ocurriese con frecuencia? ¿Dónde se podía escuchar la bomba, verdad? Porque, ¿saben cómo era la difusión? ¿Y qué edad había que tener para ir a los bailes de bomba? Originalmente, cuando Javier estableció las preguntas, estas fueron las preguntas que estableció, y esto es lo que él te mencionó. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la bomba? Los más lejanos y qué años, si se acuerdan. ¿Dónde ocurrían los bailes de bomba? Y describa la actividad, cómo se bailaba. Porque esto que lo estableció primero y luego regresamos aquí, porque la manera en que él elaboró las preguntas permiten más libertad a las personas para que ellos busquen en sus recuerdos sin nosotros estar interviniendo con esos recuerdos, sino que entonces hacemos estas preguntas que son menos, y si la persona, entonces en el caso por ejemplo de Wilfredo Santiago de Hito, como él tuvo y vivió tantas experiencias tan ligadas directamente a la bomba desde niño y luego entonces ya dirigiendo un grupo junto a su esposa, pues entonces con él sí nos fuimos a estas otras preguntas más específicas, porque pues nos dimos cuenta que pues al hacerle las preguntas no lo íbamos a desviar de los recuerdos, porque él tiene eso ahí, mira ahí, lo tiene todo claro, lo tiene fresco, pero con las personas que pues que no queremos intervenir con esos recuerdos, pues entonces recurrimos a este set de 8 preguntas que son más busca dentro de tus recuerdos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los protagonistas? Bomberos, bomberas destacadas, primos, buleadores, los cuales, la frecuencia o fechas regulares y especiales de los bailes, cuántos tambores habían regularmente, venían de otros pueblos, quiénes venían, cómo vestían las mujeres, los hombres. Unas preguntas más sencillas, porque son realmente
unas preguntas que él las pensó bien teniendo en cuenta, o sea, yo elaboro estas otras preguntas que son como que muy específicas, pero él entendió que estamos hablando con personas que tienen 70, 80 años, y que nos están contando cosas de cuando ellos eran niños, así que él pudo elaborar estas preguntas que son las preguntas que tú le harías a un niño, o sea, que van a aludir más a imágenes que estén ahí. Sí, porque yo estoy precisamente pensando que estoy hablando con un niño de 10, 12 años. Así que, porque básicamente uno nace, crece y se pone viejo, pero en esencia uno es uno. Sí. Entonces, la época que estamos abordando, esa persona tenía 10 años, 8 años, tal vez menos, o era adolescente. Así que yo quise hablar con un adolescente. El adolescente que hay en esa persona. Como un niño. Uh-huh. Que resulta que, nada, el cúmulo de información también se entra en la entrevista y ahí es que vienen los sesgos, y ahí es que vienen las cosas que tú piensas que está hablando de una época, pero cuando te das cuenta estás metiendo elementos más recientes. Y tú sabes, yo voy de lo general a que ellos busquen lo específico. Pero las preguntas de Julie están bien elaboradas en el sentido de que con la experiencia se identificó que esas preguntas eran necesarias si no surgían en la conversación. Y también hay preguntas emergentes del momento. Sí. De pronto dicen algo de mucho interés y tú tiras una preguntita por el lado que te abre otro mundo. Sí. Es fascinante. Sí. No, y un poco la experiencia que hemos tenido nosotros acá con el podcast que nos fascina, porque todas las cosas que uno aprende, las personas que uno conoce, los sitios que uno va, que no hubiera ocurrido si uno no empieza con el proyecto. Hemos hablado mucho de la investigación, de la difusión, pero no hemos hablado mucho de la parte musical, de la composición ¿verdad? Y de la música misma. ¿Cómo es ese proceso de la composición? Porque escucho que se basa un poco en las entrevistas. ¿Cómo es el proceso? ¿Quién está envuelto en eso? Señalaron ahí a Julie. Julie, cuéntanos. Pues mira, el proceso. Eso es lo mismo que cuando me preguntan cuál es mi proceso para escribir poesía. A mí me han dicho, mira, da una clase de cómo escribir poesía, tu método. Da una clase de cómo escribir las canciones de bomba, tu método. Pues eso sería una clase de como 5 minutos, porque más o menos así es la cosa. La realidad es que, según estamos hablando específicamente de las canciones que estén relacionadas a las entrevistas, según yo voy escuchando a la persona y se van desenvolviendo ante mí esas historias, así mismo en mi mente. Eso es una película. Va subiendo, sí. Literalmente es una película, o sea, literalmente lo has dicho, porque mis canciones tienen una particularidad y es que, no sé si es por el hecho de que yo soy poeta, pero mis canciones tienen siempre una historia. O sea, si tú escuchas con detenimiento la canción o lees la letra, pues tú vas a ver que hay una historia completa ahí. O sea, leyéndola tú puedes entender completamente lo que pasó. Así que básicamente lo que ocurre es eso, yo voy escuchando lo que la persona está diciendo y en mi mente se va desenvolviendo toda esa historia. También le ocurre a mi hija. Hay canciones que quien las ha escrito, o sea, no son escritas por mí únicamente, sino que Adelis tiene esta cuestión que viene y me dice, mami, tengo un corito. Y entonces eso significa, aquí está el corito, pero te toca la canción, ¿verdad? Y entonces los coros de Adelis, pues es un corito, pero los coros de ella son poderosos. Paréntesis, en la bomba antigua, la canción antigua de la bomba, el coro es la canción. Eso ha cambiado. No, yo pienso que el coro, o sea, las estrofas desarrollan
la historia. En las estrofas está todo el desarrollo de la historia. Pero el coro es el que te dice lo que. La historia está ahí, en el coro. Por ejemplo, una colaboración de ella y mía, que pues realmente de donde salió fue de ella, fuimos a entrevistar a Goro, y entonces escuchando a Goro contarnos de los baquinés, contarnos de los Belén, contarnos de su experiencia también como en su experiencia espiritual, en la práctica de la espiritualidad africana, contarnos las historias de su mamá, de su hermano, dejarnos saber que las historias en los Belén y en los baquinés, más que hacer los cuentos, los cantaban. Ella todo eso como que la llenó de tal manera, y llegamos a casa y ella me entregó un papelito que tengo todavía y está retratado por ahí. Me entregó este papel y me dijo, mira mami, y dice tan simple como esto: ay Goro, cántame un cuento de las voces que trae el viento. Y esa es, así mismo se quedó, ¿verdad? Ese es el coro de la canción, así mismo tal cual se quedó, y a partir de eso yo desarrollé las historias, y es la canción tema de Goro, y es la canción tema, ¿verdad?, de la divulgación, esa primera jornada de divulgación. Así que esa canción surgió porque ella escuchó las historias, y eso la llevó a hacer ese resumen en ese pedido a Goro. Ay Goro, cántame un cuento de las voces que trae el viento, y a partir de eso yo escribí las estrofas. Así que así es como surgen muchas de las canciones, mientras escuchamos a las personas compartir con nosotros sus historias, en la mente de ella o en mi mente se va desenvolviendo toda entonces esta historia, dependiendo cómo caiga, pues es la estructura en que me cae para el ritmo, el ritmo que se le vaya a asignar. No soy la única que escribe, la mayor parte de las canciones son mías, es cierto. Pero igualmente tenemos a Carlos David, que Carlos David, también cantamos canciones de él. Él no tiene tantas, pero tiene sus canciones. Carlos David es más, más que basadas en lo que han sido las entrevistas, son sus reacciones a la vida diaria, más revolucionarias, ¿verdad? Pues él también, siempre el que escribe respondiendo a un estímulo exterior, excepto cuando escribimos poesía rebuscándonos internamente, pero en términos de las canciones siempre es respondiendo a un estímulo exterior, por las historias que escuchamos, por lo que vemos que está ocurriendo. Y la bomba es un vehículo excelente para tú contar una historia, sea una historia que ocurrió décadas, siglos antes, o sea para tú denunciar lo que está ocurriendo ahora. Porque aunque la bomba ahora es que aún como que está teniendo este super auge del cual nos sentimos sumamente felices, algo que a mí me gusta mucho de la bomba es que la bomba siempre es este medio para decir lo que está pasando, y la gente, aunque no estaba tan familiarizada con la bomba, mucha gente no lo está, a la vez que la escuchan responden inmediatamente a la bomba, porque es que eso está ahí, mira, en el DNA de todos nosotros. Así que las canciones surgen por la misma historia, por lo que está pasando a nuestro alrededor. El que quiera escuchar las canciones, creo, tienen la actividad de la primera jornada de divulgación, ¿correcto? Es correcto. Cuéntame de eso. La próxima es en el Colegio de Abogados y Abogadas. Nosotros hicimos el 22 de septiembre la primera divulgación de lo que hemos ido aprendiendo, y la entrevista que escogimos para divulgar fue la de Goro. Por muchísimas razones, no solo porque fue la primera, sino porque pues Goro es este personaje maravilloso y eso fue casi mágico. Entonces, el 22 de septiembre lo presentamos en el Teatro Renacimiento de Arroyo y en el Museo de la Antigua Aduana. Y vamos a pasar para la próxima, a preparar la próxima, pero yo me detuve a pensar y dije, pues sí, dije que esta es la historia de todos nosotros. Y aunque esto lo que está reflejando es una comunidad en el sur de Puerto Rico, específicamente en Guayama,
es reflejo de nuestra historia, y entonces pues debemos divulgarlo a más personas. Así que a esos fines pues decidimos llevar este abrazo del sur hacia el norte, ¿verdad? En Hermandad, para compartir esas historias del sur. Y vamos a estar el 9 de diciembre, domingo 9 de diciembre, en el Colegio de Abogados y Abogadas a las 2 de la tarde. Es abierto al público en general. Es gratuito, libre de costo. Digo, si quieren hacernos algún donativo, es bienvenido también. Sí, es muy bienvenido, y lo digo en serio. De hecho, lo vamos a colocar allí para que la gente lo sepa. Llegar a los sitios, tú sabes, sacar el día para ir, la gasolina cuesta, el tiempo. A veces hay que estar comprando libros, cosas, o sea, investigar cuesta dinero. Y nosotros lo hacemos porque lo amamos, pero en la medida en que las personas puedan darnos un apoyo también es bienvenido. Así que la actividad es totalmente libre de costo, pero si desean dejar un regalito, pues se lo aceptamos. Es abierto al público en general, no solamente a la comunidad bombera. Repito que es la historia de nosotros como puertorriqueños. Sí. ¿Quién va a estar en esa divulgación? Aparte del colectivo. Sí, ¿va a estar el colectivo o tienen invitados adicionales? Pues mira, en la divulgación anterior nos acompañó Manuel Carmona Galarza. No sé si él va a acompañarnos en esta ocasión, ese día es su cumpleaños. Sí puedo decir que hasta ahora, pues tanto Edwin Brenes como José Antonio Díaz Sabater, Goro, van a estar allí con nosotros, y yo creo que es una buena oportunidad para las personas acercarse a ellos, ¿verdad? Una vez terminada la parte del conversatorio, y hacerles también sus preguntas. Ellos son unas personas sumamente amenas, entretenidas. La divulgación se hace en formato de conversatorio, pero no es un formato tradicional. Así que las personas que piensen que va a haber una mesa allí puesta con 5 personas hablando bien estructuradamente, bien serio, pues eso no es el formato. Es una conversación que sostenemos entre todos, y una conversación a la que toda persona que asista allí está invitada a integrarse en la conversación. Lo propusimos, no sabíamos si se iba a dar, pero en Arroyo quedó probado de que definitivamente funciona. Hay algunas personas adicionales que estoy invitando para que se unan a nosotros, pero no quiero decir el nombre porque todavía, ¿verdad?, no me han confirmado. Pero nuestro invitado principal es el pueblo. Que las personas vayan, compartan con nosotros esa experiencia. No van a sentarse allí meramente a escuchar, a menos que así lo escojan. Si desean participar, contar su experiencia, alguna experiencia en que conecten, pueden hacerlo. Nora Cruz va a estar con nosotros. Esa sí es una persona que nos confirmó que va a estar con nosotros. Ella nos acompañó originalmente en Arroyo, hizo una de las dramatizaciones dramatizó una de las canciones, y fue una canción que cuando terminamos nosotros no estábamos preparados para la reacción. Fue muy interesante, y fue una canción que motivó a que las personas del público comenzaran entonces a participar activamente, a contar, mira, pues me toca por esto, o sea que se convirtió en lo que queríamos, un conversatorio de todos, compartiendo nuestra historia como puertorriqueños. Un toque libre después. ¿Perdón? Importante, sí. Aunque esto no es específicamente para la comunidad bombera, es para todo el pueblo. Los bomberos y bomberas que estén escuchándonos, sea que toquen a menudo, o sea que usted tenga más que un tambor allí, están invitados a llevar sus tambores, sus faldas, sus maracas, porque al concluir el conversatorio vamos a tener un toque abierto, lo que en algunos sitios llaman un bombazo, ¿verdad? Un toque abierto en que pues todos podemos tocar, bailar, cantar, y compartir ese sonido, que es un sonido primario y que nos une y nos hermana, que es el sonido del tambor. Y la música está muy presente durante el conversatorio, pues porque hay de esas canciones que se han compuesto a base de las entrevistas, y pues se cantan durante. De hecho, la música enlaza
los temas. Los temas. ¿verdad? Los temas que proponemos en el conversatorio comienzan con una canción de ese tema. De ese tema. O sea, Así las que- canciones de Goro, Cántame un cuento, interpretadas por el colectivo Moya, todo lo que el colectivo interprete durante el conversatorio está directamente relacionado a la entrevista de Goro. Ok. Fueron escritas para eso. Ok. Nacieron de esa entrevista de Goro. No son canciones originales, pero de temas generales, sino específicas al tema de Goro. El que los quiera conseguir en las redes sociales, ¿dónde los busca? Pues me pueden buscar a mí, a Julie Laporte, pero entonces hay una página de Colectivo Umoya, así mismo ponen Colectivo Umoya, y los va a llevar hasta ahí. Estamos poco a poco Es en Facebook. en Facebook preparando esa página. Teníamos originalmente una página que se abrió de Facebook, pero se hizo rápido que el colectivo se formó, la hizo Adelis, no se dio cuenta, la hizo como una cuenta personal y hubo problemas con eso. Así que si escriben Julie Laporte y aparece el símbolo de Colectivo Umoya, esa página, todo lo que hay ahí es de Colectivo Umoya, todo, ahí no hay nada mío personal, eso es todo de Colectivo Umoya. Dentro de 2 meses espero que vuelva a llamarse solamente Colectivo Umoya. Esa dice Julie Laporte y abajo entre paréntesis dice Colectivo Umoya. Nos pueden conseguir ahí. Más hay una página de Colectivo Umoya en Facebook que la estamos poco a poco alimentando. También bajo el mismo nombre Colectivo Umoya nos pueden conseguir en Instagram. En Instagram están fotos comentadas de todas las actividades que hemos tenido desde que nos formamos. Somos un proyecto muy joven, apenas tenemos 1 año y 2 meses tal vez. Así que en Instagram, si usted entra a Instagram y escribe Colectivo Moya, por favor, dele follow, síganos en Instagram, porque si usted va al último post que hay abajo, eso va a representar nuestra primera actividad, y ahí puede leer todo lo que hemos estado haciendo. Va foto por foto, imagen por imagen, y va a saber de Colectivo Moya lo mismo que sabemos nosotros, porque está ahí todo reflejado. Les invitamos a seguirnos en las redes. Contamos con el apoyo de la gente, deseamos tener ese apoyo para poder seguir con nuestra investigación, para poder seguir con nuestro proyecto musical, que ahora mismo pues es una bomba toda enfocada en el sur, ritmos sureños. A veces a nosotros se nos olvida y Javier nos trae de nuevo. Gente, es el sur, él nos trae ahí de regreso. Olvídense de eso, todavía no vamos para allá, estamos en el sur. Eventualmente nos iremos moviendo, ¿verdad?, por otras regiones. Lo que pasa es que en el sur se perdió por tanto tiempo la bomba y hay tanto que investigar. Hasta ahora hemos tenido Guayama y Ponce, pero nosotros tenemos que meternos en Arroyo de lleno, tenemos que meternos en Patilla de lleno, tenemos que meternos en Guayanilla. Guayanilla es como si nunca hubiese existido la bomba, y Guayanilla era un cañaveral, ¿sabes? Pues hay tanto que investigar en el sur que pues ese ha sido nuestro foco. Yo soy una mujer totalmente del sur, y mientras yo escriba las canciones, bendito, me da una pena, pero todo va a tener el tumbadito ese, y todo va a tener la sandunga del sur y la sensualidad del sur. Así es que me salen naturales, me nacen así. Pero eso no significa que nos vamos a quedar ahí, simplemente significa que ahora mismo estamos concentrados en el corredor del sur, porque es nuestra responsabilidad rescatar aquello que parecía perdido. Nada está realmente perdido, está ahí escondidito esperando a que uno lo saque a relucir. Así que pues es nuestro deseo seguir investigando sobre eso, pero también es nuestro deseo no solamente hacer la investigación y compartirla, sino compartir nuestra música, que es un reflejo directo de esa investigación. Esperamos en algún momento poder grabar nuestras canciones, así que si también nos escucha alguien que desee cooperar con eso, en facilitarnos ese proceso de alguna manera,
bienvenidos. Se pueden comunicar conmigo al 787-317-3232. Ese es mi número de teléfono. Se pueden comunicar conmigo por texto. Se pueden comunicar conmigo vía email. Nuestra dirección es colectivo.umoya@gmail.com. colectivo.umoya@gmail.com. Se pueden comunicar con nosotros vía mensaje directo de Instagram, vía inbox de Facebook. O sea, hay muchas maneras de encontrarnos y siempre estamos abiertos para, no solamente estoy diciendo esto si quieren cooperar con nosotros en ese sentido, pero también nos interesa mucho escuchar sus historias. Si usted tiene una historia que usted entiende que le gustaría que exploráramos, historia de su familia o historia que usted conoció creciendo, o fíjense que mencioné que no necesariamente tiene que estar directamente ligado a la bomba. Digamos que su papá, su mamá, su tío trabajó en la industria de la caña, en alguna central azucarera, en alguna hacienda. Su abuelito abuelita estaba vivo cuando llegaron los americanos a invadir a Puerto Rico. Cualquier historia que usted a veces piense que no es tan relevante, porque en todas las reuniones familiares su abuelita viene con la misma historia, cuéntemela, yo la quiero oír, queremos escucharla, queremos saber de esa historia porque es la historia que nos conecta a todos. Y mira, Julie, cuenta con Desnudando Memoria para lo del podcast, ¿verdad? Muy agradecida. Está disponible, ¿verdad? Para cualquier cosa que quieran de una vez divulgar y para montar ese proyecto de ustedes, del podcast del colectivo Moya. No, y nos gustaría, ¿verdad? Ya que nos has dado esta oportunidad, hoy vinimos solamente Javier y yo a hablar un poco sobre el colectivo. Esperamos que tú puedas montar esta conversación de alguna manera que tenga ¿verdad? mucha cohesión, pero de igual manera esperamos que puedas entonces venir un día y esté el colectivo completo. Claro. Si quieres, para conversar con ellos, son muy amenos todos, pero también para tocar y que no, entonces quede esa constancia para las personas que deseen escuchar cómo suena el colectivo Umoya, cómo suenan esos tambores, cómo suenan esas voces y qué es lo que dicen esas canciones. Así que... Pues Julie, Javier, muchas gracias por darnos este tiempito. Un placer. Placer y gracias a ti por... Gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos.